Y eso se lo preguntan mucho. Qué rico que un padre de familia en algún momento se pregunte, Clau, tú que trabajas con el ICBF, ¿mi hijo es feliz? ¿Será que en algún momento el padre de familia se preocupa tanto por la orientación sexual de su hijo con la felicidad de su hijo? Y ojalá que ahorita Clau pueda hablar un poco de eso, porque si nuestra sociedad se preguntara mucho más esto, seríamos diferentes, porque obviamente hemos avanzado mucho en respetar la diferencia. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a este lanzamiento del libro Haz Plural número 4 por todo el centro. Es una recopilación de 30 años de columnista, de vida de columnista de Orlando Parra Gómez, quien a través de estas columnas ha hecho un recorrido por varias orillas de nuestra vida nacional y regional, para compartirles a ustedes las ideas que se plasman en el libro. Esta noche tengo el honor de presentar a los panelistas que estarán con nosotros en este análisis. Nos acompañan Claudia Serna, actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para Risaralda. Ana María Durango es una líder juvenil, estudiante de Derecho. También tengo el honor de presentar a Luis Enrique Arango, una persona muy reconocida en nuestra ciudad, es rector de la Universidad Libre, de la Universidad Tecnológica, pero antes de eso ha sido un gerente público en muchas empresas y cuya trayectoria ha generado unos valores agregados muy importantes para la cotidianidad de nuestra ciudad. Y nuestro amado y reconocido profe Jaime Ochoa, una persona que tiene mucha trayectoria académica, investigativa, literaria, y que ha sido, bien podría decir uno que es una persona que es un símbolo de ciudad por todo su bagaje académico y por todo el aporte literario que hace a nuestra vida cotidiana. Agradecemos a Cabisa de la Secretaría de Cultura por esta invitación y esta oportunidad que nos da de compartir con ustedes este libro que, como les decía, tiene muchos análisis con relación a nuestra vida como ciudad. Y me permito también llamar aquí a que nos acompañe al doctor Uriel Escobar, médico psiquiatra reconocido en la ciudad, también ha sido secretario de Salud Departamental, director de OMERIS y ahora hace una labor muy hermosa social desde su empresa SICO, ayudando a aquellas personas que tienen algunas dificultades para equilibrar su ser y poder abordar la cotidianidad como es. Bueno, sin más preámbulo, iniciamos la presentación del libro. Esta es una actividad en el marco del Festival Hay Emoción y Espíritu 2021 por el diálogo emocional y está liderado por la Fundación OK Futuro, que lanza también su sello editorial que
respalda la edición de este libro. Esta columna tiene un valor agregado, y a lo último del conversatorio quiero hacer un recorrido pequeño. Tiene un valor agregado y es la selección de las 30 columnas que reflejan esos 30 años. Y esa selección ha estado en cabeza de Valentina Parra, la hija de Orlando, y de Andrés, un amigo que ella nos presentó, y ellos dos eligieron esas columnas. Y hoy, haciendo un análisis de esas columnas, al final les cuento el valor tan grande que encontré en que Valentina fuera quien hiciera esa selección. Entonces empiezo queriendo preguntarle a nuestros panelistas qué es lo que más le llama la atención del libro, específicamente si tienen alguna parte de la historia de esos 30 años, qué fue lo que les llamó la atención y qué quisieran compartir con las personas. Y me disculpan que empiece de la siguiente manera. Le voy a pedir el favor al doctor Jaime Ochoa que me regale esa respuesta. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, compartir este libro para mí realmente es muy satisfactorio, porque tuve el privilegio de conocer a Orlando cuando era una plata. Ahora creo que son unas 7 platas. Y fue un momento muy bello, muy oportuno, porque lo conocí desde muy joven, vinculado a muchísimos proyectos de liderazgo comunitario, inclusive podríamos llamar en ese momento de línea dura, de liderar también el Consejo Estudiantil del INEM, de promover muchísimas actividades, y luego de ser egresado del INEM Felipe Pérez. Hemos continuado una muy interesante amistad, pero además el recorrido académico de Orlando es realmente sorprendente. De Pereira viajó a la Unión Soviética, y digo Unión Soviética porque en ese momento se llamaba así. Estuvo en Uruguay, recorrió varios países de América, y encuentro que desde muy joven está vinculado al mundo de las letras, al mundo de la política, al mundo del periodismo, de la crítica social, lo cual por supuesto le ha generado algunos inconvenientes, pero su labor como historiador, licenciado, historiador, doctorado en historia, bueno, ha sido prolífica. Y como muestra de ello, simplemente quisiera mostrarles que además de los libros, que son compilaciones que él ha hecho de sus publicaciones, entonces en el diario del Otún, luego ya el diario, entonces sus columnas son exactamente eso, columnas, y son columnas muy firmes, porque son columnas que avalan un pensamiento comprometido, social, dinámico, que a veces causa escozor en algunos medios, en algunas personas, pero que en estas 30 columnas elegidas, de las no sé cuántas que ha publicado Orlando, podemos decir que allí hay no solo para un libro, hay para muchos más,
y que cada columna realmente es eso, una reflexión, y es una reflexión de ciudad, es una reflexión que muestra su compromiso cívico, porque ha estado vinculado con la Universidad Católica Popular de Risaralda inicialmente, bueno, con muchas actividades. Entonces demuestran que tiene una fidelidad de construcción de ciudad. Entonces realmente como profesor sí se siente uno verdaderamente satisfecho en que los alumnos superen a los maestros. Gracias. Gracias. Entonces, en este momento quisiera pedirle a Anita, desde su construcción de vida, su liderazgo actual, su sueño como líder, este libro de Orlando que la llevó a analizar y que le encuentra de valor agregado para que en este momento sea un libro que muestre y que refleje efectivamente nuestra realidad. Bueno, primero, buenas noches para todos y todas, a las personas que también nos están viendo de manera virtual, a los panelistas que tengo a mi lado, que son grandes ciudadanos, sobre todo porque Orlando durante mucho tiempo me ha enseñado que no es como el hombre es alcalde o es doctor o es ingeniero, sino que todos somos ciudadanos y que al final eso es lo que nos hace personas que podamos trabajar en equipo, a diferencias políticas, no importa, lo importante es que somos ciudadanos y tenemos que buscar el bien de una ciudad como Pereira. Entonces, en este libro, y no solamente en este libro, sino en lo que he compartido con Orlando Parra, me ha enseñado que a pesar de las diferencias hay que trabajar por la ciudad, que en ocasiones durante muchos años políticamente, como tú lo mencionabas, Claudia, hemos estado divididos. Recordemos la guerra de los 1000 días, cuando se mataban liberales y conservadores. Ahora no tenemos una guerra de los 1000 días, pero sí tenemos la guerra digital, donde por Twitter todos los días encontramos golpes, no golpes físicos, que eso pasa, sino golpes psicológicos también, golpes mentales que se generan en ese tipo de plataformas. Y con este libro uno encuentra mensajes tan importantes como el que decía en las últimas páginas, que la democracia es una payasada. Entonces esa columna me gustó mucho, de Jaime Fonseca, porque nos habla acerca de que nosotros siempre hemos improvisado en lo que llamamos democracia y que lamentablemente nunca hemos tenido la democracia que lo dicen los libros, y que a pesar de que los libros nos han enseñado cómo salir adelante como país, cómo salir adelante como sociedad, no pasa. Y a pesar de que tenemos las soluciones en estas páginas y en otros libros también, siempre nos vamos un poco más a las emociones del ser humano y no solamente a la parte racional, que en ocasiones es lo que tenemos que hacer para llevar un país adelante. Entonces esa columna me marcó mucho, porque uno siempre se pregunta ¿qué pasa en Colombia? Bueno, o qué pasa en Pereira con la política o con la politiquería. Y acá mostraban que no solamente pasa en Colombia, que ha pasado en Japón, ha pasado en Italia, ha pasado en Francia, porque en Francia nos decía, fue el país donde surgieron los derechos humanos, y fue el país donde hace muy poco estaban asesinando personas porque salieron con unos chalecos amarillos hasta en contra de unas cosas que estaban pasando en Francia. Entonces se matan a personas en el país de los derechos humanos, que uno se va a esperar de Colombia. Entonces, digamos, eso me gustó mucho del libro porque nos aterriza, y yo creo que nos lleva a una reflexión muy importante, Claudia, y es que en algún momento de nuestras vidas tenemos que poner en práctica lo que dicen los libros, porque no nos podemos quedar con eso. Digamos, hay libros que marcan tu vida, y yo creo que a todo el mundo nos ha marcado un libro en especial, a mí han sido muchos, pero creo que al final es poner eso en práctica. Y yo ahorita te lo decía a ti, que hay una frase que me gusta mucho acá, que es al inicio del libro, que dice: a todos y cada una de las víctimas de violencia en Colombia, especialmente a todas aquellas asesinadas, heridos, golpeados durante paros y protestas originalmente pacíficas. Y yo creo que con eso quiero finalizar, porque en Colombia yo creo que el mensaje más importante para todos y todas es que por medio de la violencia no vamos a generar nunca nada, que esto se hace de manera pacífica, pero sobre todo generando un tema pacífico donde las diferentes partes apoyemos a surgir,
porque nada nos ganamos tener un paro nacional como lo tuvimos hace unos meses, pero al final no poner en práctica todo lo que aprendimos en ese paro, todo el potencial de la juventud, porque soy orgullosamente joven pereirana, mujer pereirana y joven colombiana. Y yo creo que este libro nos tiene que llevar a pensar en eso. Llegó el momento de transformar Colombia y de transformar Pereira, no con la payasada de democracia que tenemos actualmente, sino que ojalá la podamos transformar porque estamos a las puertas de hacerlo, y de que esta democracia en verdad no sea una democracia de payasada, sino que se convierta en algo real para los jóvenes. Gracias, Clara. Gracias. Ahí me dejó fría porque una de las columnas que más me impactó fue precisamente esa, la payasada de democracia. Y cuando uno la lee, se da cuenta que en el momento en que la escribió tenía más dolor que rabia, y que uno la lee y la puede leer en cualquier época de su existencia y tiene toda la vigencia, y que uno no debería estar pensando que es el otro, sino que es uno que está haciendo con eso, o sea, uno como portador de ese ejercicio democrático que está haciendo con ese poder que tiene. Total, claro. Y que además la política, que no sea la política para políticos, sino que sea la política de ciudadanos para ciudadanos, que eso nos ha faltado mucho, porque los políticos llegan a un punto donde están arriba y se les olvida que son ciudadanos y que al final están gobernando ciudadanos y no sus objetos, sino que hay que tener también una política que ayude y sea racional y humanista sobre todo. Gracias, Anita. Bueno, ahora que le pasaron el micrófono, Luis Enrique, nos gustaría conocer las impresiones con relación al libro. De ahí, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? O de pronto, si deseas hacer un recorrido frente a lo que refleja el libro frente a tu vida. Bueno, muchas gracias. Debo de hacer una confesión para empezar. Yo subestimé el alcance y el valor de este libro. A mí me invitaron a un evento, digamos, inicial de presentación de este libro, porque me hicieron el honor de incluirme dentro de los comentaristas de las columnas de Orlando. Y bueno, estaba invitado allí, pero realmente yo no participé, estuve simplemente como un observador, pero entendiendo la importancia del documento que se presentaba en sociedad, digamos, y reconociendo siempre que Orlando es un hombre muy singular, muy especial. Orlando tiene una virtud, y es que es capaz de comprometer a cualquiera. Orlando es un enredador profesional. Orlando es una persona que tiene la magia para lograr que usted lo acompañe de alguna manera. Tiene formas indirectas de presión que le dan resultado. Y les voy a contar cómo me comprometió para estar hoy acá. Pero digo que lo subestimé porque empecé a leerlo como lee uno los libros que tiene en el día a día. Empieza y toma otro, pero no me había sentado con rigurosidad a leerlo todo. Entonces Orlando me llamó de manera muy directa. Yo sabía que él me quería sentar acá de alguna manera como comentarista, pero lo hizo de una manera tan sutil. Me dijo que alguien quería que yo estuviera acá y que por lo menos leyera el artículo que había comentado y el comentario, pero que claro, que si quería ir un poquito más y contextualizar o leer todo el libro, que bienvenido era. Pues no necesitó decirme más. Por ahí me hizo otra señal y yo lo dejé también en veremos, pero naturalmente me obligó a sentarme a leer este libro de un tirón, y por eso digo que lo subestimé, porque es un libro que recoge temáticas supremamente importantes para la vida del país y para la existencia humana y para todo.
Creo que vale la pena que este libro realmente se lea y se promueva, porque en él hay discusiones que son supremamente importantes para el futuro de la sociedad. Hay comentaristas que comentaron los escritos muchísimos años después. Entonces, eso es algo que tiene realmente el libro. Escoge un artículo de cada año, el que él quiso. Ahora sabemos que Valentina y otra persona más fueron los responsables de eso, pero escogen un artículo y escogen un comentarista, pero eso no se dio dentro del mismo año. Y hay artículos como este que estoy haciendo referencia que se hizo muchísimo tiempo después. Y entonces descubrí también que los comentaristas no eran personas que se buscaran de manera alineada con el pensamiento del escritor. Es decir, no se buscaba un comentarista para que avalaran el pensamiento o las ideas que estaban escritas, sino que se actuaba con libertad, incluso yo diría provocadoramente, para que hicieran comentarios sobre la columna. Entonces, el ensayo columna sobre el cual yo estoy hablando lo comentó el actual representante de la Cámara, Gabriel Jaime Vallejo, y se permite discrepar totalmente de Orlando alrededor de ese tema, y el representante de la Cámara, con su filosofía que la conocemos del Centro Democrático y del gobierno, pues señala que la negociación es el camino para la impunidad, la pérdida de la democracia, etcétera, 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 etcétera. No obstante, me impresionó realmente, digamos, la estrategia para buscar un comentarista. Me encontré también un artículo sobre la libertad de expresión, sobre el derecho a opinar, más bien, así se llama, el derecho a opinar. El derecho que yo pienso que ya es una obligación a opinar. Yo creo que lo que está ocurriendo a nivel de el internet y las consecuencias de la tecnología y las redes sociales, etcétera, yo pienso que eso ha generado un poco de intimidación en la gente para opinar. Las opiniones se han vuelto no opiniones argumentadas, sino que la participación se ha vuelto realmente es el agravio, el insulto, y la participación realmente de la gente en las redes está fundamentalmente focalizada hacia eso. Entonces yo creo que hay una necesidad de generar opinión. Yo decía jocosamente, le digo a mis amigos, porque a veces yo escribo y veo que la gente se come los escritos, con honrosas excepciones. Aquí tengo a mi lado alguien que siempre me hace el honor de leerme, pero no era como antes, o cada vez más que esta polarización se profundiza, parece que la gente se retrayera más y que no opinara. Será fruto de la gran confusión que hay, incertidumbres que hay en todo sentido, pero yo pienso que se necesita que la gente opine, que la gente hable, y eso es lo que hace Orlando Parra. Orlando Parra, ese es el papel que cumple, y lo hace con libertad y con osadía. No es un timorato para hablar. Tiene también una particularidad: dice unas barbaridades envueltas en carcajadas. Esa es la forma de ser de él. Y entonces por eso como que compensa, y entonces ya no es necesario en toda profundizar en lo que ha dicho. Además muchas veces tiene razón. Entonces yo creo que el valor de Orlando es enorme, porque pone sobre la mesa de una manera cruda temas que son importantes y que a veces uno cree que son de sentido común. Son de sentido común, pero uno nunca se ha puesto a examinarlas desde esos ángulos que él las mira. Entonces, en algún sentido,
es un hombre revolucionario en esa materia, en buscar otros enfoques para mirar las cosas, en no seguir la tradición, el libreto preestablecido, sino de salirse de allí y decir las cosas. Y yo pienso que eso sirve. Gracias, Luis Enrique. Voy a hacer aquí una moción de orden pequeña. Anita se debe retirar, entonces se va a despedir. No, sí, qué pena, me debo retirar, pero yo creo que las palabras tuyas, Luis Enrique, me parecen muy importantes, sobre todo ese respeto a la diferencia, y que de hecho una columna que es la última columna y me parece muy importante, y es: ¿y si mi hijo es marica, qué? ¿Y si mi hijo es marica, qué? Y eso, antes de irme, quiero hacer esa reflexión, porque me parece una columna muy importante. Porque siempre los padres en ocasiones se preguntan: ¿y qué pasa si mi hijo es gay? ¿Qué pasa si mi hija es lesbiana o bisexual? Y eso se lo preguntan mucho. Qué rico que un padre de familia en algún momento se pregunte: Clau, tú que trabajas con el ICBF, ¿mi hijo es feliz? ¿Será que en algún momento el padre de familia se preocupa tanto por la orientación sexual de su hijo con la felicidad de su hijo? Y ojalá que ahorita Clau pueda hablar un poco de eso, porque si nuestra sociedad se preguntara mucho más esto, seríamos diferentes. Porque obviamente hemos avanzado mucho en respetar la diferencia, hasta la diferencia sexual, Luis Enrique. Pero todavía nos falta mucho, porque todavía seguimos teniendo suicidios en Pereira, suicidios a nivel nacional, de personas que le dijeron a su familia: soy homosexual, lo rechazan, y esa persona prefiere suicidarse porque no encuentra acompañamiento por parte de su familia. Y qué delicado es esto, qué delicado cuando en una sociedad como que supuestamente estamos en el siglo XXI, en el siglo de la cuarta revolución industrial, todavía tengamos casos de homofobia en colegios. Por ejemplo, en Pereira, hace más o menos 3 semanas, tuvimos un caso de homofobia donde un chico de un colegio público entró a la clase con las uñas pintadas de color y entró con falda, y el profesor le dijo: se me sale de acá. Prácticamente le dijo que él era anormal porque tenía las uñas pintadas y porque los hombres no podían tener las uñas pintadas. Entonces uno dice: ojalá que ese docente en algún momento se pregunte también lo mismo cuando el estudiante tiene problemas psicológicos o cuando le va mal en las clases, qué es lo que está pasando en su casa. Pero este maestro primero le preocupó que el chico tuviera las uñas pintadas, y el castigo del profesor fue sacarlo de la clase. Entonces uno dice: el castigo en Colombia es no permitirle a una persona el acceso a la educación porque tiene las uñas pintadas. Y esa columna es muy clave en eso, porque yo digo, y hay una frase muy esencial a nivel mundial que dice, y lo voy a decir acá digamos con el permiso de ustedes: más marica el que no ama. Y que esa columna trataba un poco de eso. Entonces yo creo que es una reflexión muy importante que hemos tratado en muchas ocasiones con Orlando y con una persona que admiro mucho, que es Giovanni, que no está acá, pero que también opinó en esta columna, porque él ha trabajado mucho con la comunidad LGBTI y nos ha mostrado a nosotros de que en Pereira tenemos una gran problemática, porque acá la mujer trans en Pereira solamente tiene la oportunidad de trabajar ¿qué? En la prostitución, y para nadie es un secreto. O si no, vámonos unas cuadras acá cerca de Luz y Tejada y vamos a encontrar ese reflejo. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Yo creo que este libro, en su última columna, que a pesar de que la última no es la menos importante, sino que es muy importante, de cómo trascendemos, de cómo se respeta la diferencia, no solamente yo respetar de que tú tienes una orientación sexual diferente a la mía, sino de cómo yo también te apoyo para que también surjas y para que también los padres en algún momento se pregunten: no importa si es gay, porque acá lo decía, no me importa si mi hijo es gay o no, lo que me tiene que importar es que cuando le dicen que sea feliz. Y hay una frase para finalizar que dice este libro, y es: cuando un hombre le dice a su familia soy gay, le dicen usted ya es menos hombre. Y este libro decía: menos hombre es cuando tú no respetas a tu familia y cuando tú no respetas a las mujeres. Eso es ser menos hombre, porque ser gay no es ser menos hombre. Entonces yo creo que quiero cerrar con esa intervención, porque tenemos que mejorar en esto. Tenemos que seguir siendo una sociedad que vaya logrando muchas cosas a nivel tecnológico, a nivel político, pero también a nivel social. Que nos preguntemos que hay que tener el respeto a la diferencia, y sobre todo que tenemos que trabajar en equipo por esto y por muchas cosas más. Entonces, gracias Orlando nuevamente por invitarme,
Luis Enrique me decía ahorita que no fuera a hacer la pregunta de qué pasaría en 30 años. Haría que pasen 35 años, que los que estuvieron en el foro pasado entenderán mucho la pregunta. Hay que seguir creciendo, Orlando, hay que seguir creciendo como lo que tú me has dicho siempre, como ciudadanos. Como ciudadanos vamos a crecer. Gracias por el apoyo que me han dado durante este tiempo, por enseñarme, y vamos para adelante. No sé si en 30 años, pero por lo menos en 5 años más sí. Gracias a todos y a todas. Gracias, Anita. Cedo la palabra al maestro Uriel Escobar, que nuevamente le doy las gracias por estar acá y que también es otro lector de las columnas de Orlando y se las disfruta, y lo he percibido también comentándoselas por los internos. Uriel. Muy buenas noches. Un cordial saludo para todas y para todos. El alma humana es muy compleja, tiene muchas dimensiones. Durante todo el día de hoy he descendido, digamos así, a las profundidades del alma humana, y por eso quiero comenzar haciendo esta reflexión. Esta mañana estuve en el albergue de urbanos que queda aquí en la 20 con 10, que son personas que están en habitanza en calle. Y cuando uno llega allí, pues que los ve, las condiciones en las cuales están, por supuesto, y las condiciones en las cuales viven, cuando uno tiene la posibilidad de compartir con ellos. Después que estuve hablando con ellos, hicimos una meditación que yo les preguntaba a ellos, bueno, ¿saben ustedes quién me envió acá? Y entonces me decían, no, me envió Dios, yo soy enviado de Dios. Le veían así al psiquiatra, pues como si se estuviera chiflando. Pero ¿saben ustedes quién me envió aquí? ¿Me envió Dios? No, me envió Dios también. Yo estoy aquí porque Dios me envió. ¿Yo soy un enviado de Dios? Soy enviado de Dios, ni más faltaba, claro que sí, tengo conciencia de eso. Entonces yo les decía, a ellos hicimos al final una meditación, yo les dije, vamos a hacer la meditación y la enfocamos en la manifestación de Dios, porque ¿dónde está Dios? Está en el corazón de cada uno de nosotros. Eso no hay que ponerse a hacer disquisiciones. Quien pretende desde la vía racional encontrarlo a Él está perdido. Dios es una vivencia, es una experiencia del ser. Entonces yo les dije, en la meditación los voy a poner en contacto con Dios, y ese Dios se va a manifestar como una energía amorosa, porque cuando Dios se manifiesta en nosotros, la manifestación es la experiencia del amor. Entonces, yo voy a hablar, ya muchos han hablado del Orlando escritor, de lo político, de lo social, de lo académico. Yo voy a hablar un poquito, solo un poco, del Orlando esotérico. El Orlando es muy esotérico, pero bastante. Él dice que no, o sea, tiene una pelea, tiene una ambivalencia allí que ya yo se la tengo pillada como psiquiatra, ¿cierto? Porque cuando yo conocí a Orlando, yo lo he manifestado públicamente y se está presente, claro. Fue un amor a primera vista, eso fue un flechazo. O sea, nosotros nos comunicamos, nos conectamos, y desde que nos vimos esa primera vez hemos seguido trabajando, hemos seguido en los caminos, digamos, que la vida nos ofrece, especialmente este proyecto tan hermoso que es Emoción y Espíritu, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser parte, pues para mí es un privilegio que CC y Orlando me hayan llamado para ser parte de la parte del comité editorial de Emoción y Espíritu. Voy a en ese momento darle la palabra a Claudia Serna. Yo dije que era gratis, no es gratis que yo la haya dejado ahora para la última parte, antes de una pregunta que les quiero hacer a los panelistas.
y es porque el libro también está dedicado a ella, y es porque de una u otra manera está dentro de la historia de las 30 columnas. Entonces, sobre esa base me gustaría que nos compartieras cuál es lo que más te impactó del libro, o qué quisieras compartir con nosotros frente a lo que refleja esas columnas en nuestra historia. Gracias, Ceci. A mí lo que más me impacta es que Orlando escribe muy especialmente, y vuelvo y empiezo por saludar a Tiberio, a Simona, a Valentina, porque es que así ustedes no lo vean muy aferrado a ellos, pero Orlando escribe para ellos y se inspira en ellos. Y en esa medida uno en el libro puede hacer un reconocimiento de todo lo que le impacta a Orlando para dejar a sus hijos. Entonces, leer todo lo que significan las violencias en Colombia para las generaciones que hoy están creciendo y las generaciones que estaban naciendo y surgiendo en el 94, 95, es esa preocupación de él por esa sociedad que estamos construyendo y en la que tenemos una responsabilidad todos. El análisis del recorrido que hizo el doctor Arango es de verdad muy preciso. El conocimiento que tiene el doctor Ochoa de Orlando es de admirar, y obviamente el cierre que hace el doctor Uriel, porque de verdad este libro lo pasa uno por todas esas emociones. Es la historia, es el relato de un joven, es el relato de una persona preocupada por esa emoción interior, y cómo esa historia de Colombia, la historia de Pereira, afecta a esas vidas que para él son tan importantes. Por eso la columna que yo comenté, que fue el Banco para Míseros, recuerdo que en su proceso de escribir él se preocupó muchísimo por analizar cómo hacer para que esa población pobre tuviera oportunidades. Y cuando yo leí la columna para hacer ese comentario muchos años después, pues es una columna del 93-94 y la comentamos hace 2 años, ¿cierto? Yo recordaba mucho a eso y decíamos, y era parte, y sigue siendo, porque es muy actual, las frustraciones que nos quedan frente a cómo hacer, cómo darle esas habilidades, cómo fortalecer a las personas para aprender a administrar un recurso, poco o mucho que se les pueda entregar para forjar un proyecto de vida diferente, porque Orlando hace el comparativo de dónde surge el Banco para Pobres en Europa y cómo nosotros no hemos podido coger esa figura y de verdad darle un sentido en Colombia. Entonces, Orlando piensa en su familia cada que escribe. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pregunta a todos antes de concluir. ¿Qué le recomendaría a una persona, o sea, de ese libro? ¿Por qué usted le recomendaría ese libro a alguien? Y ese alguien, ¿qué lugar ocupa en su vida? Fuerte. Tenía la cabeza en otros cielos. Mira, yo creo que la parte de la espiritualidad es muy importante. Uno con los años empieza a entender que se tiene que cuestionar a sí mismo. Yo he aprendido, después de mucho tiempo, a dar luchas interiores
y aprender a devolverme y a corregir lo que hago mal y a tratar de rectificar la opinión que me hice de cualquier hecho. Porque, como dice en alguna de las columnas, la diferencia entre los animales y los humanos, yo pienso que está en que los humanos sean capaces de entender eso. Nosotros somos, en el fondo, gobernados por ¿cómo se llama? Por el cerebro límbico. Sí, ¿No es cierto? El cerebro límbico. El cerebro límbico, Emocional, exacto. lo emocional es lo que nos gobierna. Entonces la parte espiritual, todo lo que habla acá alrededor de la necesidad de educar las emociones, lo que están haciendo en emoción y espíritu, eso me parece maravilloso, trascendental, importantísimo. Yo no tendría duda pues en recomendarle a los hijos que ingresaran a eso, no como una moda, no como el mindfulness, sino como realmente algo que es supremamente importante. Aprender uno a controlar la mente, aprender uno a estar en reposo, a censurarse a sí mismo, a cuestionarse a sí mismo, me parece que es algo fundamental. Bueno, ¿por qué recomiendo yo la lectura de este libro? Lo recomiendo porque Orlando es un testigo de excepción de lo que está pasando en nuestro país y de lo que está pasando en el mundo. Cuando uno recorre el libro, que es un libro tan diverso, toca, yo diría que casi todos los temas que tienen que ver con el acontecer del ser humano. ¿Y a quiénes lo recomendaría? Yo pienso que este es un libro obligatorio prácticamente para universidades, porque, reitero, da una visión. La gran mayoría de estos artículos, a pesar de que se han escrito hace muchos años, no pierden vigencia, o sea, siguen siendo plenamente vigentes. Entonces yo los recomendaría en instituciones educativas y por supuesto les recomendaría también a aquellas personas que están interesados por la suerte de nuestro amado país. Eso sería una guía fundamental. Gracias. Sí, sí. Bueno, As Plural número 4 por todo el centro, un poco polarizado, diría yo el título en este momento, pero lo recomendaría con mucha gana, con mucha fuerza a mis estudiantes y a toda la gente, porque es un libro de columnas que forman un edificio, y es un edificio que trata la historia, la política, la literatura, es decir, tantos temas y todo lo que nos afecta en nuestra vida personal, que es un libro que da la posibilidad de leerse cada artículo y el comentario, siquiera uno por día. Es un manual, como decía el doctor Uriel, es un manual para trabajar con los estudiantes. Es decir, es una recomendación total, no solo de las universidades, es importante fomentarlo en los colegios y en todos los ámbitos educativos del país. Hay que empezar por educar a los educadores y hay que empezar a educar a la familia también. Entonces, este es un libro que nos permite fortalecer el pensamiento, porque es muy creativo, hace un análisis sencillo pero muy profundo, muy directo de cada tema, y con cada una de las columnas uno queda pensando mucho, aporta demasiado a nivel crítico, pero además a nivel constructivo, nos permite dimensionar cuál es el pasado, cuál fue el pasado, en qué estamos y hacia dónde vamos. Bueno, yo este libro, de hecho he decidido que es mi regalo de Navidad para algunos amigos.
Entonces, porque por muchas cosas y por todas las emociones que uno revive cuando lee cada una de esas columnas, y quiero solamente resaltar esta frase que Orlando escribió en el 2018-2019 en la columna La vida es una rosa con espinas, porque es, digamos, como la síntesis de nuestra vida y de todo lo que tenemos que hacer con nuestra vida y lo que tenemos que promover con la sociedad. Necesitamos ayudarles a todas las personas que tienen como esa dificultad para entender la vida y que la vida es una rosa con espinas. Nunca será fácil, pero sabemos que se puede disfrutar. La vida es una rosa con espinas, sin embargo, la rosa generalmente vale las espinas. Muchísimas gracias. Prácticamente pues damos fin a este lanzamiento del libro Haz Plural número 4 por todo el centro. Les agradezco mucho, ¿vale? Agradecerles por estar acá, a los comentaristas. Yo creo que esta selección de columnas, más que hacer una selección de columnas desde el inicio, fue ver a mi papá desde que tenía mi edad escribiendo. Es muy, muy curioso ver el trasegar lo que escribía hace 30 años a lo que escribe ahora, sus posturas políticas, su evolución como persona, su evolución en el entendimiento de las emociones y en el ser. Creo que está todo. Lo elegí y se seleccionó obviamente con su ayuda, tanto por importancia y relevancia política nacional e internacional, como también de una forma de verdad recopilar esencia y el análisis que se ha hecho de Colombia en los últimos 30 años y además de eso, de su evolución, como ya lo dije, en el pensamiento a lo largo de todos estos 30 años, que como lo sabrán las personas que lo conocen hace tanto, es bastante larga. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido, a quienes nos observan también, y muchas gracias de parte de OK Futuro. Que tengan feliz noche.